Bien, pues aquí se ve mucho mejor, vean. Es ese. En este caso fue el arnés. Lo que tuvimos que hacer fue ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya bastante tiempo sin subir un video. Espero que estén muy bien. Hoy les voy a subir un video respecto a la reversa, pero no es algo mecánico, sino es algo eléctrico. A ver, ¿qué pasó? Ya que las luces de la reversa ya no prenden y tenía una alarma que sonaba cada vez que le metíamos reversa, así que ya no suena tampoco. Las causas pues pueden ser la misma bocina, los focos, pero ya los checamos y eso no es. Entonces lo único que nos resta por checar es el bulbo, el sensor, como ustedes lo conozcan, de la reversa. Entonces eso es lo que les voy a enseñar en dónde está. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Es una camioneta Ford Explorer, ustedes ya la conocen, ya hemos hecho videos sobre eso. Está algo escondido, les voy a enseñar cuál es. Y si ustedes tienen este mismo problema, para que sepan antes de llevarlo a un eléctrico, ya que pues si es la misma falla, ustedes mismos la van a poder solucionar sin gastar tanto. Bien, pues vamos a empezar. No, yo ya le moví el sensor, ya suena la alarma de la reversa, ya prenden los focos, pero vamos a meter la llave para que ustedes escuchen. Yo sé que este video lo van a ver unos que sean mecánicos o eléctricos y pues van a decir que ¿quién no sabe dónde está ese sensor? Bueno, para ustedes les quiero decir que hay muchas personas que no saben y es para ellos el video más que nada, para que los que no sepan dónde está les ayude este video y lo puedan hacer ellos mismos y se ahorren una lana antes de llevarlo al eléctrico. Voy a meter la llave y ahorita ya la reversa ya va a servir. Si pueden escuchar, se escucha la alarma. Vamos allá atrás. Como pueden ver, ahí están las luces de la reversa. Ya se escucha la alarma, ya prenden las luces. Eso era lo que le fallaba, ya no prendían las luces ni sonaba la alarma. Ahora les voy a enseñar dónde está el sensor. Bien, pues para meternos abajo pues ya vamos a necesitar el cartón, publicidad y el tapete de la camioneta. Nos metemos abajo de la camioneta a la distancia de la puerta, abajo. Ya que estamos abajo de la camioneta podemos ubicarnos, ya que de esta parte, en esta parte pues va el clutch y pues acá se encuentra la caja. Van a encontrarse con este cable, este arnés, con este arnés color verde, y entonces arriba, pero arriba de ese arnés verde, no sé si alcancen a ver el que está allá, ese rojo es el bulbo o el sensor de la reversa. Bien, pues aquí se ve mucho mejor, vean. Es ese muchas veces termina por fallar, así que ya no van a prender tus luces cuando metas la reversa. Lo que tienen que hacer pues es en dado caso si es el sensor, pues desenchufar el arnés y cambiar el sensor. ¿Cómo se quita? Pues metiendo un dado, creo que es 5 octavos me parece, si no me equivoco, y pues lo quitan, desconectan el arnés. No es difícil, nada más es una patita y hacia afuera. En este caso no es el sensor,
no es el bulbo, sino es el arnés. Ahorita pues como ustedes pueden ver, nosotros ya lo habíamos puesto para que escucharan cómo sonaba la alarma y prendían las luces. En este caso fue el arnés. Lo que tuvimos que hacer fue, sin necesidad de comprar el arnés, pues solamente lo ajustamos un poquito, con unas pinzas lo apretamos un poquito y lo enchufamos y volvió a funcionar la reversa sin problema. Pero para aquellos que sea el arnés o el sensor, deben de quitarlo y reemplazarlo. Y si es el arnés, pueden cortar los cables, llevar el arnés de muestra, comprarlo y al momento de venirlo a instalar, pues solamente pelar los cables, ponerlo de la misma forma que está el original, pelar los cables, aislarlos y conectarlos, y es lo único que tienen que hacer. Si es el arnés y si es el sensor o el bulbo, como lo conozcan. Solamente eso era lo que le íbamos a checar a la camioneta, pero yo sé que a muchos de ustedes no sabrán dónde localizarlo, así que por eso quise hacer este video para enseñarles dónde se encuentra, dónde se ubica, y antes de que lo lleven a un eléctrico, ustedes mismos lo revisen y si está en sus posibilidades cambiar lo que está fallando en estas dos piezas, pues lo hagan ustedes mismos para que se ahorren una buena lana en un eléctrico, ya que como pueden observar pues no es nada difícil, es algo sencillo y ustedes mismos lo pueden hacer. ¡Qué buen servicio! Así que pues ya saben en dónde se encuentra, dónde se ubica, para que si les pasa lo mismo que nosotros, pues ustedes sepan dónde buscarlo y lo cambien. Bueno, pues espero que les ayude este video. Ya si no es eso y ustedes no quieren estar batallando, pueden llevarlo, pero pues esta es una alternativa antes de gastar. Yo sé que van a salir los mecánicos, los eléctricos, los que todos lo saben, y van a decir que el video no sirve de nada porque solamente enseñé el sensor, pero creo que lo he dicho varias veces en mis videos que yo no soy mecánico, no soy eléctrico, solamente me gusta grabar lo que yo voy haciendo para que a los que les pase lo mismo pues puedan hacerlo y se orienten, aunque sea con uno de mis videos. Si es de ayuda para ustedes, pues qué bueno, y me da gusto que los pueda yo ayudar, aunque sea con lo poquito que yo grabo. Y entonces amigos, pues aquí acaba el video. Les mando un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.